Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cajón. Candidatos 2025 en la zona de promesas. ¿Y tú? ¿Por quién vas a votar? Sí, tú. ¿Por quién vaya a votar, po? Acá comienza Candidatos 2025 en la zona de promesas. En el micrófono Claudia Maturana y Bea Alvarado, listas para diseccionar todo lo que necesitas saber para estas elecciones, desde una mirada femenina del poder y la política. Candidatos en la zona de promesas. Hola, hola, queridos amigos y amigas del Cajón del Maipo, por acá Claudia Maturana. Quiero contarles que estamos en un nuevo capítulo, como decía la intro, de Candidatos 2025 en la zona de promesas. Me acompaña mi compañera Cata Cruz. ¿Cómo estás, Catita? Bien, gracias. Bienvenidos a todos los auditores. Bueno, y también contarles que tenemos de invitada a la candidata a diputada del Distrito 12, Vania Neculquieo. Bienvenida, Vania. Un placer, un gusto. Saludos a todos los que nos están escuchando. Agradecer a Claudia y a Catalina por tenerme acá, invitarme. Y un abrazo a todos los que nos están escuchando hoy día. Bueno, contarles, según sus propias palabras, que Vania Neculquieo Saavedra tiene 43 años, es hija de padres de esfuerzo, es la hermana del medio de 5 hijos, madre de 3 maravillosos hijos, casada con un gran compañero guapo e inteligente, dice Vania, trabajadora social de profesión y de corazón, además de coaching. Ha trabajado también en los ámbitos de la educación, salud, programas sociales, infancia y adolescencia, siempre desde el compromiso con las personas y las comunidades. Se define como animalista y defensora del medio ambiente, ha vivido y estudiado, trabajado también toda su vida acá en el Distrito 12, y ella cree en una política humana, empática y con propósito, una que escuche, actúe y transforme, dice Vania. Bueno, bienvenida de nuevo, Vania. Me gustaría saber, en primer lugar, ¿cuál ha sido tu experiencia directa acá en el Distrito 12, la que más te ha marcado, y por qué consideras que esta experiencia te prepara para legislar acá en este distrito? Son diversas experiencias que he tenido acá en el distrito. Bueno, he vivido toda mi vida en el Distrito 12, en la Florida. Crecí acá, muy cerca de donde crecí, me fui a vivir con mi familia. Y me tocó trabajar cuando Seguridad Ciudadana estaba comenzando en los municipios. Fue una experiencia en la Florida en ese minuto, en donde se criticaba bastante por los cimientos que estaban. Y ahí en ese minuto también estaba todo muy confuso de qué se iba a tratar, cuál iba a ser el rol, y también de una especie de policía municipal, pero sin los seguros también que estos pudiesen tener. Entonces era muy complejo. Yo era asistente social de ahí y también trabajaba en el 24/7, que era un programa que trabajaba con niños que delinquían. Entonces nosotros les hacíamos seguimiento, intervención a la familia, junto con Seguridad Ciudadana en ese minuto. Lo que me permitió observar las diversas dificultades, sobre todo en la comuna de La Florida, porque ahí estaba insertada en ese minuto, y de la división también socioeconómica que tiene La Florida, porque La Florida en los Quillayes, en los Navíos, Villa O'Higgins es absolutamente distinto de Avenida La Florida o de Vicuña hacia la cordillera, es total y absolutamente distinto. Entonces también eso me permitió conocer la comuna muy, muy bien. Una cosa es vivir en ella y otra cosa es conocer tu comuna realmente cómo es. También trabajé en el Volcán con adolescentes, lo que me permitió observar las dificultades que teníamos en ese minuto con un Sename que finalmente era un castigo. Para los profesionales que trabajábamos ahí, también me tocó en el Castillo y en la Santo Tomás trabajar con adolescentes en distintos programas, PPF, PRM, que son programas de reparación en maltrato, el PPF, que es preparación y promoción familiar, que todos derivan también del Sename en ese minuto, que ahora le cambiaron el nombre por Mejor Niñez, pero dentro de la base no hay grandes cambios.
Y ahí era bastante frustrante el trabajo porque habían muchos jóvenes tremendamente inteligentes, con unas ganas de salir adelante, pero al final el sistema los violentaba una y otra y otra y otra y otra vez. Era súper complejo poder trabajar con ellos. Yo ahí aprendí que una de las grandes cosas que uno puede trabajar con un niño, niña o adolescente es el vínculo. Es maravilloso trabajar con eso. ¿Cuál es la gran dificultad que hay en esos programas? La rotación de profesionales es inmensa, inmensa. Por lo tanto, uno no puede generar ese vínculo. Cuando el niño, niña o adolescente ya se está acercando a ti, tú ya encontraste otro lugar de trabajo con una carga menor laboral, porque los profesionales de ahí tienen una carga inmensa, una cantidad de plazas de trabajo que es insufrible. Además, tienen que hacer una cantidad enorme de informes a tribunales, lo que genera que no tengan el tiempo para hacer las intervenciones como corresponde. Vania, con esa experiencia que nos estás contando, ¿cómo se te ocurre que podría hacerse una situación? Porque es bien importante lo de los jóvenes, especialmente en este distrito donde está, ¿no es cierto?, la Florida y Puente Alto y La Pintana, que tienen un problema con la juventud y la delincuencia. ¿Se te ocurre alguna forma en que pudiera existir ese apañe, que tú dices que los profesionales se van? ¿Cómo, no sé, si la sociedad civil, qué se te ocurre? ¿Cuál es tu propuesta en ese aspecto? O sea, para mí es urgente realizar una intervención real en lo que es Mejor Niñez y los programas que surgen desde Mejor Niñez y trabajar en conjunto con los tribunales de familia. Y según tu experiencia, ¿cuál sería esa intervención real? ¿Por dónde iría? La preparación de los profesionales que trabajan en esas áreas. Ya. Pero los profesionales acabas de decirnos que igual se van. Se van porque no es rentable estar en ese tipo de trabajo. Son los profesionales más mal pagados del mercado. ¿Tú dices que igual se quedarían si estuvieran bien pagados? Si tuvieran una carrera funcionaria como corresponde, no un horario. Porque además están a un horario, con una responsabilidad tremenda, porque deberían tener la misma responsabilidad que un profesional de la salud, una responsabilidad administrativa, porque finalmente la intervención que pueda realizar cualquier profesional de esa área va a generar un impacto tremendo en la vida de un niño, niña o adolescente. Entonces tú dices un programa que fuera más estable para las personas que trabajan con y pedir experticias, porque hoy día, por ejemplo, una persona que está en un programa como un PRM, un PPF, o todos los programas que surgen desde Mejor Niñez, el sueldo de ellos no da para que tú puedas seguir perfeccionándote en la materia. Pagarte un diplomado, pagar estudios, una tiene que ser por cuenta de uno. No te da ese sueldo para hacerlo. En la calidad contractual tampoco. Porque tampoco te da un espacio, algo que te diga, bueno, yo voy a invertir en esto porque es algo que me interesa. Tampoco te permite la cantidad de profesionales que están indicados para las plazas. Nosotros hemos visualizado que, por ejemplo, La Pintana, yo también trabajé en Huechuraba, la Pincoya, maravillosa comuna también, o sea, población, y la Parinacota. En el sector norte también, el PRM, al igual que aquí, puede tener una lista de espera de 1 año. Vania, pero yo disculpa, te veo con un apellido mapuche. Sí, lo soy. ¿Tienes una conexión con los mapuches? Sí. Entonces, Lamien, ¿no piensa que en las comunidades mapuches son un ejemplo que se podría seguir? ¿Se le ha ocurrido por ese lado que podríamos, la sociedad civil, ser un poco más comunitaria con la situación de la juventud y de la niñez? Sería maravilloso, sería maravilloso. El tema es que a nosotros nos cuesta reconocer y trabajar lo nuestro. Yo creo que hoy día escuchar a los candidatos presidenciales que hablan y hablan y hablan sobre los inmigrantes es un tema gigante, pero yo no he escuchado el hablar de nuestra identidad, de lo que somos nosotros y de cómo nosotros desde nuestra identidad podemos trabajar. En La Pintana se hacen grandes trabajos. Yo sé que también en Pirque y acá en San José de Maipo hay un tremendo trabajo, claro, culturalmente. Y en la Florida también, ¿eh? Sí. Yo participo de una comunidad mapuche en la Florida. Entonces, ¿En Roja Magallanes? Sí, en el Funche. Sí. Pero esto también es como un trabajo con un ñeque tremendo.
Es que eso es lo que yo pienso, que tal vez si me dice que tenemos que tener más profesionales, mejor pagados, no sé si es posible, pero ¿qué podría hacer la sociedad civil? ¿Hay alguna propuesta que se te ocurra de que la sociedad civil pudiera ayudar? No sé, lo mismo hecho de que las familias acojan a un niño que esté, en vez de que esté en el mejor niñez. Sí, pero para eso habría que cambiar la tipificación legal, porque no se puede. No se puede. No se puede, porque cuando nosotros hacemos esto, tenemos que ver la red, primero la red familiar. Uh-huh. Y uno en la red familiar se da cuenta que esto viene de herencia, ¿ya? Para que un niño esté en una calidad de abandono, hay que mirar cuál fue la historia familiar. De los padres. Hay una mamá también que fue víctima de abuso, abandono, maltrato, un papá también con un nivel de negligencia tremendo. Entonces, cuando uno va viendo la red familiar, se va dando cuenta que tiene muy poco por hacer. Y para que pueda otra familia acoger, que serían como las familias de acogida hoy día, es súper complejo también hacerlo. Entonces, hoy todo es muy burocrático, que se entiende también porque hay que tener ciertas experticias o sanidad, al menos como para poder hacerte cargo de un niño, pero hoy día estamos a desfase de todo. Todo es muy lento para la cantidad de niños que hoy día están sufriendo. Y que finalmente estamos hablando de la delincuencia, por ejemplo, veo a nuestros candidatos que hablan mucho de la delincuencia y de armar cárceles. Yo creo que, lo voy a decir, para mí es una locura. Y de verdad yo siento que es vender humo, porque tú no vas a llenar las cárceles de gente. ¿Y qué sentido tiene si hoy día son oficinas de la delincuencia? No, y después ya empieza a bajar la edad, entonces hasta que vamos a empezar, recién nace la guagua, ¿la vamos a meter al tiro preso o qué? ¿Y cuál es la calidad de intervención que tú haces para prevenir que un niño pueda ser el soldado de un adulto? Que pueda ser víctima de la vulneración que también que le estamos vendiendo a los niños. O sea, para un niño de 11 años, que su papá gane el mínimo trabajando todo el mes, mientras que el traficante me dice que yo puedo ganar el triple de eso desde la casa, teniendo la zapatilla y la validación social, porque finalmente como me veo, es como me van a tratar. Claro. Baleándose también a sí mismos, sí, para mostrarse más violentos y tener algún estatus dentro del grupo. Entonces, al final, ¿qué significado estamos entregando? En los colegios tampoco estamos pudiendo llegar a una intervención real. Los profesores están saturadísimos, agotados. Hoy día el trabajo de intervención, se instalaron las duplas psicosociales en un minuto. Sí, genial. Todavía están. Pero eso también hay que potenciarlo aún más. Cuando hablamos de los programas PIE, de inclusión y todo eso, el niño si no alcanzó a tener una educadora PIE. Pero tampoco hemos reflexionado si a lo mejor hoy día la inclusión, si vamos a hablar realmente de inclusión, todos los profesores deberían ser profesores diferenciales. Claro. Y no tener una distinción de carrera. Quizás yo me podría especializar aún más en un área, pero no tener una carrera anexa, porque hoy día para los profesores es un tremendo desafío trabajar en el aula con todos los tipos de niños y niñas que tenemos. Sí. Es lo que corresponde, pero ¿qué herramientas también le entregamos nosotros para eso? En un aula que 45 niños. Y si salieras elegida, ¿cómo ves que enfrentarías desde tú como diputada? ¿Qué sientes que podrías hacer? Establecer más política y recursos en estas áreas. Sobre todo en las comunas que, por ejemplo, están tremendamente estigmatizadas con la violencia, como es La Pintana, Puente Alto. Ya, pero eso desde el ámbito legislativo, ¿vale? Claro. Porque en el fondo establecer las políticas, los programas, viene más bien desde una iniciativa presidencial, ¿no? Hacia abajo. Pero, por eso es tan importante ver a quién elegimos como presidente. Claro, pero como legisladora, en el fondo, ¿por dónde crees tú que podría, desde una iniciativa parlamentaria, a lo mejor iniciarse un cambio en este tipo de programas, por ejemplo, de mejor niñez, de lo que estamos hablando generar proyectos recién, que instalen intervenciones mucho más duraderas en el mejor niñez. Modificar también cómo podemos ir modificando. Yo creo que lo que está en la base no es destruirlo todo. Hay cosas muy positivas también. Pero si tú miras la ley en el fondo que crea los servicios de mejor niñez, ¿qué le cambiarías a esa ley para que sea más efectiva, digamos, para que empiece a generar el cambio real que tú dices que debería? Son demasiados ápices en eso, o sea, son muchas aristas que hay que ver. O sea, ya hablaste de la parte laboral, por ejemplo.
Claro. que los equipos sean no contratados en horario, que mejorar los sueldos. Que pudiese ser una carrera funcionaria como en salud o en educación que pudiera Perfecto. permitir que ellos se pudieran especializar. Ahí tenemos uno. De partida, tener profesionales que tengan la expertise real para trabajar con niños y niñas. Visualizar, por ejemplo, el tema de las familias guardadoras. Yo creo que es tremendamente importante, bueno, también lo decía Cata, que trabajar con la comunidad es tremendamente importante. Cómo nosotros podemos invertir hoy día en el trabajo comunitario. Hoy día los dirigentes están haciendo un trabajo enorme, inmenso. Yo lo admiro profundamente, porque para eso sí que hay que tener aguante, porque estás constantemente siendo criticada por el resto, muy, muy expuesta. Eres parte del sistema. Eres, claro. Y además eres la cara visible y constante con tu vecino, ¿cierto? Y con muy pocos recursos además, muy pocos recursos. Hoy día, por ejemplo, si empezamos a ver el trabajo que hacen las juntas vecinales y todo eso, las mismas infraestructuras de las juntas vecinales, de pronto es solamente trabajo de algunos vecinos. Y ojo, que hay otros que se encargan de destruir ese trabajo. Entonces, también, ¿cuál es la protección que hay y cuál es el apoyo real que hay a estos dirigentes o a esta comunidad? Ni siquiera centrado en un dirigente, porque el dirigente es la cabeza representativa, pero hay toda una comunidad detrás que hace un tremendo trabajo. Y desde ahí, ¿cómo potenciamos ya ese trabajo para que nuestros jóvenes puedan acercarse y sentirse parte de ese espacio? Porque eso es lo importante, cuando encontramos un lenguaje común, algo que me atrae, algo que me llame a ser parte de ahí. ¿Cómo podemos incluir, cómo podemos integrar? Yo creo que ahí está un gran valor. De hecho, la juventud hoy día, y en todos los programas, yo creo, en salud también, atraer, llamar a los jóvenes, cuesta muchísimo, porque no nos identificamos con ellos. No logramos tener un lenguaje en común con ellos. Y yo creo que ahí hay que hacer un tremendo trabajo. Porque además nosotros siempre queremos tener la respuesta por el otro. Yo lo decía como en nuestras personas mayores, que nosotros vamos a ir a decirle a ellos lo que tienen que hacer y cómo hacerlo y qué es lo que necesitan. Y con nuestros niños y niñas también pasa lo mismo. Pero no los escuchamos. No les decimos, vamos a hacer un taller, no sé, de esto. Claro, es algo que me llama a mí. Y que va a llamar a mi vecina que tiene 40 igual que yo. Claro. Avancemos con los temas, ¿sí? Sí. Bueno, tú te defines como ambientalista y animalista. En materia ambiental, justamente, y territorial, dado que el distrito incluye una zona cordillerana como el Cajón del Maipo, ¿qué legislación impulsarías para proteger los recursos naturales y al mismo tiempo promover el empleo local? Bueno, de hecho, estábamos trabajando en el río Clarillo. Hay una idea de una minera ahí que quiere ponerse al lado. Zonas de sacrificio, no más. Tenemos la riqueza infinita de tener San José de Maipo y Pirque. Y yo creo que la gente todavía no valora lo que implica tener estos espacios acá. Yo creo que aquí hay protectores ambientales sabios que se han venido a vivir para acá, y sin ellos yo creo que esto ya se habría destruido hace mucho rato. Porque finalmente el turismo lo han potenciado ellos mismos. Todos nuestros vecinos de Pirque y de San José de Maipo son quienes cuidan estos espacios, quienes han impulsado. Por ejemplo, estaba viendo la tremenda noticia y las felicito desde ya porque es un trabajo comunitario tremendo, lo de la conectividad. Del transporte en Pirque, lo encuentro maravilloso. Sé que también estuvieron involucrados en ese trabajo, así que los felicito. Pero ahí se muestra el trabajo que ha hecho estas dos comunas, pero a propósito del cariño y el amor que le tienen al lugar, porque lo conocen. Sí. Y yo creo que también pasa eso, que la gente viviendo al lado no lo conoce. Ha escuchado de Pirque, ha escuchado de San José de Maipo, del Cajón del Maipo, pero conocer realmente la potencialidad que tiene, no. Es como voy a venir a comer al Cajón del Maipo. Claro. Pero no saben todas las virtudes que tiene, que es el pulmón verde además que tenemos. Y como diputada, ¿qué se te ocurre cómo podrías influir en la situación? Porque tú pusiste que los ambientalistas acá valoran. Esa palabra ya, valoran, porque siempre es como que todo tiene que tener un valor. Y es la lucha que tenemos los ambientalistas
con las empresas que quieren, como dirían los prisioneros, quieren dinero. Exacto. ¿No es cierto? Entonces hay una lucha un poco compleja entre los que legítimamente quieren una mejor vida y los que queremos que la tierra se conserve, digamos. Que yo creo que ahí siempre había una discusión bien sorda por parte de un lado, porque el progreso no tiene que ir con la destrucción del medio ambiente. Pueden ir de la mano. Por ejemplo, nosotros hoy día hay carreras que han surgido a propósito de esto, como ingeniería en recursos no renovables, naturales no renovables, que yo la conocí cuando estaba en el colegio y estaba surgiendo recién. Harto años ya no es tan nueva. Pero ellos también evalúan el impacto que cada construcción o cada emprendimiento o cada termoeléctrica o cada empresa que llegue, cada empresario llegue, cómo esto va a implicar en la destrucción natural de nuestro medio. Pero no son escuchados. Entonces ahí es nosotros donde tenemos que legislar hoy día y ser mucho más drásticos también, porque es notorio que todas las leyes que se están haciendo siempre vienen con la letra chica, que al final tú hiciste la ley, pero sobre la misma ley hay algo que genera que el otro pueda igual romper la ley. Claro, eso te iba a decir, porque también son los que diseñan los estudios de impacto ambiental, que los acomodan de acuerdo a la legislación para que pasen, en el fondo... Separan los proyectos en pequeños proyectos. Exacto. Para que no tenga que haber, por ejemplo, para que sea menos la consulta ciudadana o sean sin consulta ciudadana. Claro, por el tamaño. Entonces, por eso hoy día nosotros tenemos un Ministerio del Medio Ambiente y hay que hacerlo más robusto y generar una importancia real. O sea, esto no es un tema menor. Nosotros nos estamos quedando sin agua potable. El cambio climático no es una idea, no es una fantasía, no es una alerta. No, es real. Esto está pasando. Claro, Vania, nosotros como acá gente del Cajón del Maipo quisiéramos saber si tú nos vas a apoyar en que esto se muestre, en que las mineras están achicando, piden por pedacitos. Obvio cuando sí. En realidad es un proyecto gigante. Es enorme, y lo piden en pedacitos, y lo están maquillando. Nosotros lo sabemos, pero necesitamos que alguien lo diga. Y hay que hacerlo presente en todas las instancias. Hay que mostrarlo. Lo que pasó, para mí no tiene lógica lo que está pasando en el río Clarillo, que es un santuario, es un parque nacional. Entonces, ¿cómo tú siquiera pretendes llegar a una instancia de poner una minera cerca de un santuario? Entonces, ahí es cuando tú dices, no, sabes que estamos súper mal enfocados porque ni siquiera te paras a mirar lo que vaya a destruir, que está protegido además. Y si tú crees que lo puedes hacer, es porque alguien te dijo que sí se podía. Y eso es terrible. Claro. Yo pienso que en esta siguiente pregunta que te quiero hacer, es como en respecto a educación y juventud, muchos jóvenes del distrito, efectivamente del distrito casi completo diría yo, sienten que no tienen oportunidades para quedarse o crecer localmente. ¿Qué incentivo impulsarías tú para darles otra perspectiva en su comuna? Yo creo que... hablas un poco con esto medioambiental y también con la... Sí, yo creo que hoy día, de partida las universidades están saturadas, las carreras están saturadas en las universidades, y el emprendimiento... En general no están en el distrito. Y no están en el distrito, además. Que eso habría que potenciar. Pero además nosotros deberíamos trabajar con nuestros jóvenes en emprendimientos, en enseñarles también cómo emprender, cómo trabajar recursos propios. El arte está muy de capa caída. El arte además no está bien significado hoy día, no tiene la preponderancia que alguna vez lo tuvo, hoy día no. Buscar en los jóvenes otro tipo de trabajo que no sea solamente el hecho de que tienes que salir del colegio y entrar a la universidad y dedicarte a trabajar en una empresa durante toda la vida. No, hoy día el Cajón del Maipo, Pirque, Puente Alto, La Pintana tienen recursos tremendos, hay artistas maravillosos de todos los tipos. Y ellos sienten que tienen que irse. Y para crecer tienen que irse. Y no, pueden hacerlo acá.
casas ¿Y qué viejas. se te ocurre? ¿Hay alguna cosa que tú como diputada pudieras hacer? Uno, incentivar que hayan centros también que te enseñen a hacer un emprendimiento, trabajar en la administración de recursos, que es súper importante. Como centro Porque- de formación técnica. Exacto, porque hoy día, por ejemplo, las carreras que son profesionales universitarias están llenas, pero los centros de formación técnica tenemos súper poco. En el distrito tenemos muy poco. ¿Cuánto me cuesta a mí salir del distrito para ir a estudiar? Claro. Háblanos porque estamos en el cajón del Maipo, así que Sí, sabemos por perfectamente. eso, cómo contar entonces- ¿Cómo compatibilizas eso, por ejemplo, con el problema de transporte? Bueno, uno, lo que decíamos anteriormente, es traer a estos centros también Ya, acá. Pero en el fondo, si hay tan poca población, ¿cómo desde el punto de vista legislativo tú crees que sería como interesante para una empresa de Mostrándole formación los técnica? recursos que nosotros como Cajón del Maipo y como Pirque podríamos tener para la agronomía, para la apicultura, para un montón de carreras que finalmente tienen mucho que ver con el estudio de acá. Atraer a estos centros de estudio. Y también, yo creo que no son, o sea, sí, quizá a comparación con otras comunas, el Distrito 12 ha emigrado la juventud del Cajón del Maipo. Pero uno, hay que hacer la conectividad urgente, ya. O sea, el logro que ustedes obtuvieron con el trabajo de el ex Transantiago para Pirque y poder conectarlo con el tren para llegar más lejos. Para nos. Pero es mínimo, en todo caso, esa conexión va a ser No, por el lado poniente y va a ser mínima el avance en Pirque y no en San José de Maipo. hay que seguir trabajando con eso, hay que seguir mostrando. Y es lo que pasa a nivel nacional, o sea, no solamente en Pirque y en el Cajón del Maipo. Hoy día, por ejemplo, hay pueblos que están vacíos. Claro. No hay juventud porque todos han tenido que emigrar, porque no hay solvencia laboral. Y hay que trabajar eso. Hay que dar más oportunidades laborales, enseñar que aprendan oficios y respetar los oficios, si finalmente es eso, respetar los oficios, potenciar los oficios, mostrarlos también como una oportunidad de emerger, de crecer, de trabajar y encontrarte a ti mismo también en esos oficios. Claro, pero eso de un punto de vista legislativo, Vania, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque, claro, si tú fueras como aspirante a la alcaldía, está súper bien. Se podrían hacer muchas iniciativas locales en ese sentido, buscando el financiamiento, etcétera, pero de un punto de vista legal, o sea, pensemos que tú, legislativo, que tú vas a estar sentada después en el Congreso, vas a estar en una comisión. ¿Qué trabajo legislativo crees tú que se pudiera impulsar para cambiar esto que es estructural, en el fondo, el déficit de servicios públicos? Acá mismo en el Cajón del Maipo tenemos déficit de alcantarillado, de red sanitaria en general, transporte, no tenemos centros de formación técnica, tú misma lo señalabas. De un punto de vista legislativo, ¿cómo se pudiera como obligar en el fondo al aparato educativo, en este caso, a que se instalen acá? Las empresas en general tienen que tener una responsabilidad. Más que incentivar. No, sí lo entiendo, pero las empresas en general tienen que tener una responsabilidad social y eso hay que exigirlo. Y como tal, nosotros tenemos que evidenciar que hay comunas que no pueden estar en desventaja de otras y distritos que pueden estar en desventaja de otras. Y para que el crecimiento sea equitativo, que es una palabra que usamos mucho, pero aplicamos poco, es legislar para que esos centros de estudio también tengan que desarrollar iniciativas, trabajo y instituciones dentro de los distritos. Eso sería ideal. Hay que hacerlo. Si al final todos tenemos buenas ideas, el punto es que nos cuesta mucho aplicarlo porque nos vamos perdiendo en el camino. Claro, lo que pasa es que debería existir como una norma de que si tú le das Exacto. permiso a un centro de estudios para existir, ellos también tienen que pagar algún costo social y no puede ser todo dinero, pero bueno, estamos desgraciadamente en este país en que ya lo había mencionado antes, que el dinero es como lo que mandara. Entonces, ¿cómo hacer que cambie eso? Bueno, nosotros ahí tenemos que ver y respetar el territorio que tenemos. Ese dinero tiene que venir asociado a una responsabilidad social tremenda. O sea, tú vas a ganar ¿cuánto? Ocupando un espacio que es de quién. Claro, aquí teníamos una pregunta que decía,
transparencia y probidad, ¿qué medidas legislativas concretas impulsarías para que los fondos públicos en el Distrito 12 sean usados eficientemente y sin favoritismos? Bueno, eso es una tremenda tarea que, bueno, se ha hecho mucho voceo también de este tema de la transparencia, que yo siento que se ha manoseado mucho y al final, con la Dorothy, que yo creo que ha hecho un gran trabajo de mostrarnos lo que se está haciendo mal desde Contraloría, ¿cierto? Ujú. Pero estamos al debe en las sanciones. Yo creo que ella se ha convertido, y lo voy a decir con todo el respeto que se merece, pero en la niña Cusete. Pero ¿qué pasa con lo que ella está develando? ¿En dónde está quedando eso? Hoy día, por ejemplo, estamos viendo sanciones y sanciones que corresponden a propósito de los funcionarios públicos que se fueron con licencia, falta la probidad y todo eso, y han sido desvinculados y de institución, pero solamente algunos, a los funcionarios que son categoría B, A. Pero ¿qué pasa con los altos mandos? Estas empresas también, que se coluden con facturas falsas y todo. ¿En qué queda? ¿En clases de ética? ¿En finalmente acuerdo? O sea, pienso que aunque fuera por miedo, que la gente empiece a ser más ética, porque van a partir por miedo y van a terminar siendo éticos. Pero ¿cómo es que nosotros... un problema ético como sociedad hoy día no tienen miedo absoluto a una sanción, ni siquiera desde lo valórico-moral, porque la gente tiene mala memoria y olvida, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque a las multas. Exacto, pero las multas hoy día también son súper manejadas, pues porque pueden pasar 10 años de investigación y al final queda en nada. Y terminan pagando lo que vale un parte por exceso de velocidad, por pasarse un disco pare, que es gravísimo, pero para empresas gigantes no es nada, no es absolutamente nada. Para funcionarios públicos, por ejemplo, que también tuvieron y cometieron la falta de la probidad, por ejemplo, de irse con licencia médica, de viaje, no ha pasado absolutamente nada. Y ellos tienen más opciones y más posibilidades de seguir apelando hasta que esto se estire el chicle y puedan terminar su periodo perfectamente y en una eterna discusión y no pasa nada. En cambio, el funcionario público que no tiene ese grado de autoridad se va nomás y queda 5 años fuera del trabajo público como sanción después de un sumario. Claro. Entonces ahí nosotros hemos perdido una credibilidad tremenda. Hoy día cuando alguien dice, me pasó a mí, me quiero candidatear como diputada, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si es todo tan sucio, Y lo conversaba el otro día con alguien acá, yo no sé qué espacio hoy día de trabajo no está sucio. No sé qué instancia, institución hoy día está fuera de esa lógica. Es que no son las instituciones, somos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros también nos interpelamos y podemos ya empezar a trabajar de manera honesta, transparente? El secreto bancario hay que sacarlo inmediatamente, hay que abrirlo. ¿Tú estarías por el secreto bancario, por abrir el secreto bancario? Perfecto. Exactamente. Vania, y como tú eres trabajadora de la salud, tú sabes que nosotros tenemos un hospital acá que se llama hospital, pero que no es un hospital. No es un hospital. O sea, si hay una persona que tenga un accidente, tiene que irse para afuera, porque aquí no hay equipamiento de hospital. No. ¿Se te ocurre que podrías hacer algo por eso? De todas maneras, a ver, convengamos que nosotros estamos al debe con los centros de salud, tanto primario como secundario. Hoy día se está trabajando en el nuevo hospital Sotero del Río, que es un tremendo edificio que se está haciendo, pero insisto, llegamos súper tarde a todo, cuando ya está todo colapsado, todo ultra demandado, todo funcionando mal, ahí recién estamos operando. Y en el Cajón del Maipo pasa exactamente lo mismo. De hecho, está el antiguo, que es cero remodelaciones, el sanatorio, que tiene toda una historia y que lo hace súper atractivo además, desde la mística del Cajón del Maipo y todo eso, pero ese es el folclore y la mística que tiene el Cajón del Maipo, pero no es la necesidad que tiene el vecino del Cajón del Maipo, el usuario que tiene que atenderse ahí. Y sobre todo con las personas mayores que viven ahí. Entonces, es importante hoy día, trabajar en los especialistas, que faltan especialistas. Segundo, en la atención primaria, porque
para poder no llegar al hospital, tú tienes que profundizar la atención primaria porque trabajas en la prevención de morbilidades, de enfermedades que puedan hoy causarte una situación que te lleve al hospital. Y por lo demás, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras instituciones. No podemos dejar botados así un hospital como ese. Nosotros tenemos grandes profesionales en Chile, grandes profesionales de la salud. Chile, además, es un país que tiene una excelencia en términos de los profesionales que salen de las universidades para trabajar en salud. Yo lo viví, trabajé 7 años en salud. Y desde ahí tenemos grandes profesionales, pero no tienen insumos. Y esto no es solamente con la infraestructura, porque cuando vayan al Sótero del Río Nuevo, con las políticas que hay y con los recursos que se están entregando a salud, vamos a tener espacio, vamos a tener salas. Van a faltar profesionales e insumos. Pero no vamos a tener guantes de vinilo, no vamos a tener guantes... O sea, antiguamente todo profesional que salía de medicina era un honor ir a trabajar en un hospital. ¿Qué ha pasado que los doctores o las personas de la salud ya no quieren trabajar en el sistema público? ¿Cómo cambiar eso? Porque no es atractivo trabajar en el sector público versus el privado. De verdad que la competencia económica ahí es tremendamente desfavorable. Ahí pesa el dinero. Antiguamente los doctores trabajaban en las mañanas en los hospitales gratis y en las tardes hacían el dinero. Claro. Hoy en día no lo hacen. Porque hay una necesidad de mercado y de construir mercado que es distinta a la que había antes. Antes había un amor por la profesión. Hoy día yo diría que los amores han ido cambiando en ese sentido, tristemente. Entonces estamos muy de capa caída en términos... De hecho, para la pandemia se abrió en la urgencia, o sea, en el reglamento. Nosotros, para poder tener a un profesional extranjero, tienen que pasar por el UNACOM, que es el examen para regular los estudios de Chile y el extranjero. En la pandemia no teníamos médicos, no teníamos profesionales. ¿Qué hacemos? Y nosotros cuando, por ejemplo, tenemos un centro de salud primario que está acreditado, es imposible poder generar la contratación de un profesional que no tenga la UNACOM. Se abrió por un tiempo. Ahí nosotros pudimos incorporar a profesionales extranjeros, que es lo que más ha llegado, porque el profesional chileno no quiere trabajar en la salud pública, a no ser que sea EDF, básicamente, que sean los profesionales que están para postular a becas. Ah, claro. Sí. Entonces, hoy día yo creo que esa es una instancia, que es el muñequeo que se está haciendo constantemente, porque las becas para estudiar medicina, cualquier especialidad, son carísimas. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es la postulación de becas y ahí los obligan y están forzados a trabajar en el sector público. Pero hoy día pasa por forzar al profesional y no por encantar al profesional con el sector público. Y eso también es un trabajo que también hay que exigir en las universidades. Los campos clínicos que tienen las universidades, que tienen este tipo de profesiones, ¿dónde están? Hay muchos que sí trabajan en el Sótero del Río, pero no todas las universidades hacen una instancia como esa. Tienen sus propias clínicas para trabajar. Claro. Y el dinero queda ahí mismo. Uh-huh. Entonces, de nuevo, ¿cómo legislamos nosotros para que eso sea equitativo con las otras comunas también? Y puedan verse trabajando con distintas necesidades. Porque la pandemia también nos vino a mostrar que no siempre vas a tener todas las condiciones para trabajar. Claro. Y que eso no va a depender del bolsillo de tu empleador. Porque finalmente yo creo que se nos olvida rápido, pero la pandemia nos vino a enseñar a ser más humildes en eso. A darnos cuenta que la naturaleza y la vida te enseñan a ponerte en tu lugar en un minuto. Sí. Y esto es lo que tienes y con esto tienes que trabajar. Y yo no sé si todos los profesionales hoy día pueden hacer eso. Vania, tú te presentas como animalista, sí, como en la medicina, todas estas cosas, la protección de la juventud y la delincuencia, ayudar en la recuperación. Uh-huh. Pero nosotros acá en el Cajón del Maipo tenemos un problema que la gente viene a botar las mascotas. Y existe la ley Cholito que no permite hacer nada distinto. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Porque una cosa, aquí la gente es muy amante de los animales, sí, lo sé, pero es muy complejo cuando llegar a la sanción. Llegan animales que la gente viene a votar acá. ¿Hay alguna política que se te ocurre? O sea, ¿quién se hace cargo rápidamente? Es complejo. Sí, sobre lo mismo, complementando la pregunta de la Cata, en el fondo hoy día tenemos 2 leyes que han avanzado en la materia, que es la ley Cholito y la ley de tenencia responsable, ¿cierto? Sí.
¿cuál es tu análisis acerca de ese contexto legal y cómo lo perfeccionarías desde el trabajo parlamentario? O sea, de hecho esas dos leyes son un tremendo avance. Antes no había nada, no existía nada. Si uno también puede criticar mucho, pero hay que reconocer los avances que se han hecho. Pero hoy día todavía nos queda mucho por aprender, entender y respetar. A mí siempre me hacen la pregunta de que si ser animalista es que los animales están por sobre nosotros. Yo quedo de verdad muy sorprendida con esa pregunta, porque yo creo que somos la única especie en el mundo que necesitamos siempre sentirnos por sobre otra especie, por sobre los demás, porque como que nos aterra ser igual, coexistir, convivir, respetar. Entonces, desde ahí, hoy día, por ejemplo, nosotros en los colegios, y hay países que tienen adelanto en eso, en las escuelas enseñan a vivir con un animal, la responsabilidad que tiene el tener un animal, cómo tú trabajas desde la casa, desde los valores. Es un espacio súper cerrado, porque eso va a depender de la familia que quiera hacerlo. Pero hoy día nosotros tenemos que poner esas leyes que ya están, generarlas y hacerlas más robustas, de todas maneras. Y hacer sanciones efectivas. Es que hoy día las sanciones no están siendo efectivas. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones que hay, por ejemplo, si hemos visto que hay personas que van y botan no solamente los animales en la carretera, que esto pasa acá en Pirque y en el Cajón del Maipo a cada rato. Sí. Desde animales que son añosos, son ya longevos, que se quedan mirando al dueño cuando se va, y cero sensibilidad de mirar hacia atrás y darte cuenta que dejaste a un miembro de la familia, sí, que cuánta responsabilidad tuviste ahí tú en la crianza de esa mascota, de ese animal, porque le ponen mascota, pero de ese ser, de ese integrante de tu familia para que te hartara, po. Es que la ética de las personas no la podemos cambiar. ¿Cómo podemos hacer? No, pues, pero sí podemos sancionar, podemos legislar y podemos generar sanciones reales. A la gente le duele el bolsillo muchísimo, muchísimo. Yo creo que una manera también de legislar es hacer multas realmente importantes en la materia. No te puede costar 100.000 pesos venir a dejar a una persona, a un ser botado, o intentar matar, porque hemos visto muchas veces que los tiran al río en bolsas para poder deshacerse de ellos. Y es terrible, es espantoso, pero es una realidad. Y la gente los graba, está la prueba ahí. Y pasan meses, años y no pasa absolutamente nada. Y después la sanción es una multa insignificante frente a una atrocidad. Y por lo demás, una persona que llega a hacer algo así, por un animal, por un ser sintiente, tenerlo de vecino debe ser terrible. Entonces también hay que hacer un trabajo ahí con esa persona, no solamente desde el bolsillo, que es lo que te va a doler al principio, pero sí tiene que tener trabajos comunitarios, también tiene que tener un tratamiento psicológico, porque no es posible que una persona pueda vivir tranquila habiendo tratado de matar a un animal, claro, haber hecho sufrir a un ser sintiente. Oye, nos queda poquito tiempo de programa, entonces yo te voy a proponer, Vania, que juguemos un ratito. ¿Te parece nomás, que nos distendamos un poco? Bueno, contarles a la gente que se viene integrando a este programa, que estamos en una conversación muy interesante y amena con la candidata a diputada por nuestro distrito 12, Vania Neculqueo. Y Vania, te vamos a invitar a jugar a la tómbola. Perfecto. ¿Te gusta? Me gusta jugar. Me gusta jugar. Bueno, entonces te vamos a invitar a que tires de la tómbola y vamos a ver ahí una pregunta sorpresa que nos va a leer la Cata. ¿Voy a poner acá? ¿Sí? No, la última. Me gusta jugar, no mucho de los azares. Pregunta 3. Si su partido político le pidiera votar a favor de una ley que va en contra de sus convicciones animalistas o ambientales, ¿priorizaría la lealtad política o sus principios personales? Lejos mis principios personales. ¿Y qué pasa con la lealtad al conglomerado en el fondo que te posibilita estar ahí? Es que cuando tú ingresas a un partido político, yo creo que te tienen que llamar los principios del partido, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen ahí que yo estoy en un partido animalista y que
lo que yo tengo que defender va en contra de los principios del partido, es que el partido está mintiendo. Entonces sí, hay lealtades, pero las lealtades siempre son recíprocas. Y van acorde también a los principios que nosotros tenemos en conjunto. Yo no puedo creer que alguien te pida flagelarte y que eso sea positivo y tu lealtad vaya de acuerdo a eso. Eso no es lealtad. Yo creo que ahí es cuando tenemos las lealtades mal entendidas. Cuando hay principios y valores dentro de un partido, uno lo sabe. Por algo tú entraste. Ujú. No lo haces desconociendo. Entrar a un partido político es a sabiendas de lo que el partido te está mostrando y es algo que te llamó, ¿cierto? Entonces, si a mí me dijeran, no, sabes que Vania, Suerte, Vania, que pudiste escoger un partido así que te lo permita, porque hay partidos que son mucho más amplios, mucho más políticos y seguramente es más fácil que ocurra esta bueno, yo creo que ¿no por es eso cierto? también hay tantos hoy día políticos que transitan de un partido a otro y de un lado a otro y con vueltas bien Claro. insólitas también. Po. Eso es lo que nos afecta un poco ver, ¿no es cierto? Vamos Sí. Vamos con otra pregunta, otra tirada. Da para harto las preguntas. Sí. Esa es la parte entretenida, la ética. Vamos a ver qué le aparece a Vania Neculqueo, candidata a diputada para el Distrito 12. Número 2. Número 2. Doctorado. Dice, ¿apoyaría un proyecto industrial que genere empleo para una comuna con altos niveles de cesantía, aun cuando afecte el hábitat de especies protegidas? Que es el caso del Cajón del Maipo. Y el caso también de Pirque y Río Clarillo. No lo apoyaría. Yo creo que lo que yo decía en un principio, son las industrias las que tienen que hoy día mostrar cómo van a proteger. No es nuestro trabajo, ellos son las visitas. Está bien, vamos a generar empleo, sí, es una necesidad, sí. Pero es tu tarea mostrar cómo tu trabajo, tu empleabilidad no atenta contra donde vivo yo ni mi salud. Porque hoy día lo vemos con, Quintero, ¿cómo está? Si no se vendería entonces Pero bueno, cortito. ¿Y qué le decimos a toda esa gente como que vive en alta vulnerabilidad y que a lo mejor es como su oportunidad en la vida de adquirir un vehículo, un camioncito para trabajarlo en el futuro? Es que yo creo que ahí la mirada está mal y nos estamos acostumbrando nosotros a decirles cosas a la gente y poco a la industria. Si nosotros no tenemos que decirle a la gente que no va a haber una industria, le tenemos que decir a la industria cómo ellos no van a contaminar y nos aseguran de que no van a contaminar ni van a destruir el ambiente a propósito de generar un espacio de trabajo ahí. Seguimos nosotros pasándole la cuenta a la gente, que a propósito de la necesidad laboral, yo tengo que poner esta industria acá, en la manera que nosotros tenemos de surgir. El impacto no puede ser a costa de mi salud, de no tener un espacio de vivir sano, de contaminar las aguas, después de estar con cáncer, tumores y todo eso, que finalmente uno puede tener una demanda eterna para darse cuenta que fue la industria ahí, pero bueno, tuviste trabajo, tuviste casa, tuviste auto. ¿Cómo nosotros hacemos que esas industrias hoy día tengan una conciencia ambiental y que no pueden llegar a destruir nuestro espacio? ¿Pueden instalarse? Sí. Pero ¿cómo tú hoy día me aseguras que esa instalación no me va a matar el día de mañana? Ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a cualquier persona que llegue a ese espacio. Eso es lo que nos pasa. Volvemos a pasarle la cuenta a la gente. Y a las industrias, a los empresarios, ¿dónde está? ¿Dónde está el trabajo que tienen que desarrollar ellos? Entonces sería responsabilidad de la empresa, que sea responsable ambientalmente. Evidentemente, ellos hoy día, nosotros tenemos que exigir que haya un foco ambientalista en todas las empresas y en todas las industrias. Porque el cambio climático no es un tema para reírnos o para decir que no existe, es real. Y tú tienes que crecer acorde a las temáticas que hay hoy día, las dificultades que hay hoy día. Desgraciadamente la legislación con la ley de permisología, llamada ley de permisología, que no sé cómo se llama la ley, va justamente hacia el lugar contrario. Y ahí es donde tenemos que tener gente en el Parlamento que trabaje para que eso no siga ocurriendo. Perfecto. Vamos con otro numerito. Ya salió el 2, el 3 y ahora...
Aquí está, misteriosa la tómbola, el 9. Ahí. Estoy muy atrás. ¿Ah? Estoy muy atrás. Si como diputada tuviera que votar una ley que obliga a cerrar un criadero legal de animales, pero dejando sin empleo a 200 familias, ¿cuál sería su decisión? ¿El derecho animal o el derecho al trabajo? Insisto, volvemos a poner el foco donde no corresponde. Si hay un empresario que tiene un criadero de animal, aunque sea legal, si lo está cerrando es porque está cometiendo faltas graves. Desde ahí, de nuevo vamos a hacer cargo a las personas de eso. Insisto, la legislación tiene que estar en que esas personas tienen que hacerse cargo del espacio, lugar y de la conciencia que tienen para tener a animales ahí. Como tú tratas a los animales, también vas a tratar a las personas que están contigo. Es recíproco, eso se siente, eso es parte de la vida. Uh-huh. Entonces también tú dices, bueno, hay que observar también cómo estaban trabajando esas personas ahí, en qué condiciones estaban trabajando esas personas ahí y exigir a esa empresa que tenga los estándares. Nosotros no podemos mirar hacia abajo. Vania, y una diputada, si tú salieras electa diputada, ¿puede hacer algo a ese respecto? Porque hemos aprendido con Claudia que las leyes, para que llegue primero que nada una ley a votarse en el Congreso, ya es súper difícil porque tiene que pasar por comisiones y muchas leyes pequeñas, Sí. Llamadas pequeñas, quedan en carpetas por para año. Pero ¿existe alguna otra labor que la diputada pueda hacer por esta situación? Yo creo que la visibilización es súper importante. ¿Por qué? Porque hoy día esas leyes pequeñitas que van entrampando los grandes proyectos y se demoran tremendamente, es porque la gente no tiene la información. Hoy día, claramente hay información privilegiada de cómo funciona el sistema y convengamos que es privilegiada, no es del acceso de todos, ¿cierto? Eso hay que mostrarlo y denunciarlo. ¿Cómo por se te ejemplo, ocurre que podrías mostrarle hoy a día, la por ejemplo, comunidad? en el Parlamento pasó algo que yo le he dado harta vuelta. La ley Duque se aprobó, pero en la Cámara de Diputados, ahora pasa a senadores. ¿Por qué se visibilizó tanto? Porque tenemos un comunicador que llevó la cabeza de esa ley. Una ley que va directamente con entrampar el mercado. O sea, convengamos que es un día que, bueno, tú después lo puedes devolver y todo eso, pero todo lo que tenga que ver con el tema laboral, con las horas de trabajo, con el bolsillo, siempre es complejo. Esta ley, perdona, es la que te da un día cuando fallece una mascota tuya, que sea perro o gato. Claro, y que tiene que estar inscrita además. ¿Ya? Y ese día tú luego lo devuelves. Exacto. Pero ¿por qué también salió tan rápido? Porque convengamos que no se demoró al lado de otras leyes, de otros proyectos de ley que se han trabajado muchísimo y que se han entrampado de una forma infinita. Es porque también se le dio una visibilidad que no todas la tienen. Vania, yo tengo poca fe en las cosas que se puedan legislar tanto más, porque ya son tantos años legislando que siento que las cosas no se pueden tanto mejorar a través de la legislación y de que esa ley llegue a votarse y toda la cosa. ¿Qué otra actividad tiene una diputada? Por ejemplo, sé que existe una cosa que se llama Semana Distrital. ¿Qué se hace en la Semana Distrital? ¿Qué podemos esperar de ti? ¿Qué podemos esperar de ti? Cuéntanos. Yo soy trabajólica, que me gusta mi trabajo y soy bien obsesiva con mi trabajo. Y cuando me pongo una meta, la cumplo. La Semana Distrital es para tener la comunicación y el trabajo en terreno, que te corresponde, donde tienes que ver el trabajo con la comunidad que te eligió. Por lo tanto, ahí tú tienes que trabajar, lo que decíamos antes, la visibilidad de los dirigentes sociales, de trabajar con todas las organizaciones sociales que hoy día además llevan la batuta en todo lo que nosotros como legisladores no estamos haciendo. Por lo tanto, el apoyo ahí tiene que verse en terreno. Yo creo que hoy día hay muchos candidatos que se están repostulando. Y yo creo que la credibilidad está en el trabajo que hiciste los 4 años. Yo creo que esa fue tu mayor campaña. Para mí, yo estoy aprendiendo, estoy trabajando, estoy haciendo una campaña que es difícil porque yo no tengo los medios comunicacionales ni el dinero como para tener la publicidad que otros candidatos sí tienen.
Pero cuando tienes candidatos que se están repostulando, tuviste todas esas semanas distritales para conocer a cada persona que trabajaste en esos distritos, conocer las necesidades y mostrar dónde estuvo ese trabajo. O sea, a lo mejor no lo pudiste hacer en la Cámara, sí lo pudiste hacer con organizaciones sociales, sí lo pudiste hacer con ese dirigente, con esa vecina. Claro, porque uno siente que a veces no tiene tanta voz uno, porque uno es muy pequeña, ¿no es cierto? Como vecina nomás. Entonces, me pregunto si es que hay algo que una diputada pueda hacer para conectar a la gente, por ejemplo, con el municipio. ¿Tiene alguna cabida el diputado respecto a algo que esté pasando en el municipio, que los vecinos tengamos un conflicto respecto a algo que no logramos, que el municipio nos apoye? ¿Puede una diputada ayudarnos en eso? Intervenir. ¿Intervenir? ¿Puede? Es una pregunta que tengo. Yo creo que siempre se puede. Siempre se puede conversar con los alcaldes, con las instituciones que están a cargo de la municipalidad, siempre se puede. El diálogo tiene que estar, porque además el distrito está también compuesto por los alcaldes y eso también es una realidad y hoy día ellos están haciendo un tremendo trabajo con muy pocos recursos además. Uh-huh. Entonces desde ahí, claro, hay que visibilizar la voz de los vecinos con los alcaldes. Sí, se puede. Uh-huh. Eso sí se puede. ¿Tenemos más tiempo, Lau? O sea, mira, nos quedan 4 minutitos. Entonces, no, para la tómbola no, pero así como para irse despidiendo, yo te quería preguntar, Vania, si tu mandato terminara y tuvieras que señalar un único logro que beneficie directamente al Cajón del Maipo, ¿cuál sería este logro? Trabajaría en el hospital. Lo trabajaría en términos de restaurar y profesionalizar y trabajar mucho más la infraestructura del hospital, el acceso al hospital, la cantidad de ambulancias también que tiene el hospital. De hecho, las ambulancias de emergencia acá no existen, si finalmente hay que pedirle y derivarlas desde el Sotero del Río para que vengan a buscar a los usuarios acá. Cuando además las rutas de acá del Cajón del Maipo son súper complejas, accidentes hay constantemente, y necesitamos un hospital que nos pueda acoger, sobre todo también por el efecto climático. Cuando en invierno uno queda encerrado en el Cajón del Maipo y tenemos un hospital que no tiene la infraestructura, no tiene a los profesionales y no tiene los insumos para poder trabajar, es como si finalmente quedaras a la deriva. Entonces, hoy día sería como para mí cerrar así de broche de oro mis 4 años de diputada, haber trabajado en el hospital del Cajón del Maipo. Por mejorar. Por mejorar. Bueno, estamos despidiendo entonces ya a Vania Neculqueo. Muchas gracias, Vania, por haberte acercado acá al estudio de Radio Cajón. Muchas gracias, Cata, también. Mucho gusto. ¿Dónde te encuentran en la papeleta? Cuéntanos. Mi número es G80, Vania Neculqueo. Soy de la generación de los 80, orgullosa generación. Así que voten por mí. G80. Ya pues, ¿Y en qué lista sería G80? Me la dijiste tú, se me olvidó. Federación Regional sí, claro. de Sociales. Perdón. Ya pues, que estén muy bien. Chao, agradecerle a ustedes, muchas gracias. Chao, chao. Chao, suerte. Hasta aquí llega Candidatos en la Zona de Promesas. Esta adrenalínica entrevista para definir quiénes serán nuestros representantes en la Cámara de Diputados. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 19 en Radio Cajón 105.9 o en www.radiocajón.cl. Ya estás informado. Ahora solo queda votar. Ya, y si no, no reclamís, po.